Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Job capítulo 33. Job capítulo 33, para que vayamos buscando lo que vamos a compartir en esta mañana para la gloria del Señor. Job 33. Vamos a ver un tema que es muy importante. Es muy interesante poderlo entender en este tiempo, poderlo analizar a la luz de la palabra de Dios. Mire, usted se va a encontrar en esos tiempos temas que simple y sencillamente de repente los buscamos porque nos aparecen en las redes sociales. Ahora, las redes sociales, lejos ya de ser una herramienta buena, se está convirtiendo cada vez en algo muy peligroso, ¿sí? Yo no le estoy diciendo con esto para que no malinterprete que le están diciendo es que nos prohíben redes sociales. No, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que tenga cuidado con lo que ve en las redes sociales, porque no todo lo que viene en las redes sociales puede ser algo que le traiga beneficio a su vida. ¿Estamos aquí? Sí. Ahora, existen muchas cosas falsas en las redes sociales. ¿Cuánto les gusta estar por lo menos más de una hora en el Face? Sea sincera con usted. Bueno, hable como de lado femenino. Bueno, seamos sinceros con ustedes para que todos abarquemos aquí, ¿ok? Y el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con lo que es la profecía. La profecía en la palabra del Señor está marcada, ¿sí? Y ahorita vamos a analizar textos bíblicos que hablan acerca de todo esto, ¿sí? Y cuando nosotros lo vemos en la Biblia, así sea quien sea, aunque digan que no existe, pero si está en la palabra del Señor, si Dios lo dijo, es real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ok, Job capítulo 33, y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante, por favor, hasta el versículo, hasta el versículo 17. Y si ya lo tiene, póngase de pie en esta mañana para que le demos lectura a la palabra de Dios y así empecemos esta clase para la gloria del Señor. Job 33, del 12 al 17. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor así, usted me sigue con su vista. Dice, he aquí, en esto ¿qué dice? Justamente, yo te responderé que mayor es Dios que ¿quién? ¿Que quién? Que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Si alguien quiere cuestionar a Dios, aquí está una de las respuestas que muchas veces la gente no ha podido contestar. Dice el versículo 14. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, ¿lo tienen ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Sin embargo, ¿qué dice? En una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla ¿qué? Habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, hable a nuestras vidas. Nosotros, Señor, queremos escucharte. Nosotros queremos oír lo que está dentro de tu palabra y queremos también hacerlo, Señor. Así que en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, háblanos en este día para que, Señor, tu palabra traiga fruto a nuestras vidas, crezca en nuestras vidas y, Señor, a través de ellas podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, siéntese por favor en esta mañana, ¿sí? Nuevamente les damos la bienvenida, mis hermanas, que Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Ok, el tema que se llama Dios sigue hablando hoy, Dios sigue hablando hoy, ¿sí? Ahora,
Yo sé que muchas personas pueden decir, claro que sí, Dios sigue hablando a través de la Biblia. Y eso es cierto. Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Eso no tiene que haber ninguna duda, mis hermanos. ¿Ok? La palabra de Dios es el parámetro por el cual Dios nos va a estar, ¿qué cosa? A ver, vuelvo otra vez, ¿sí? La palabra de Dios es el parámetro para que Dios le hable a mi vida. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? Ok. Pero yo quiero que en esta mañana usted ponga atención con todo lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, hay un video, ya no lo pude pasar, pero en las redes sociales hay un muchacho, un adolescente, que está hablando mucha incoherencia y está haciendo unos ademanes ahí medio raros, ¿sí? Diciendo que está dando una palabra profética y está hablando en lenguas. Ahora, fíjese bien, cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, tenemos que analizar en la Biblia si es de Dios o no es de Dios. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Por medio de su palabra. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Por medio de su qué? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Ok? Pero una de las cosas que Dios más usa, aparte de su palabra, Dios dice que Él habla por medio de visiones o sueños. ¿De visiones o qué? ¿De visiones o qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? La diferencia en un sueño es cuando usted está dormido o está dormida durante la noche o de repente, como decimos los mexicanos, se echó un coyotito, ¿verdad? Y en ese momento se despierta usted y dice, acabo de soñar algo. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? A ver, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos les ha pasado? Acabo de soñar algo, ¿sí? Y de repente eso nos ha puesto un poquito hasta qué, inquietos, ¿verdad? Ok, vamos a ver que también cuando es de Dios, Dios da seguridad. No pone así como que en un momento dado temor a la gente, ¿ok? Por eso es bien importante lo que acabamos de leer en el libro de Job, ¿sí? Dios le puede revelar a una persona algo que está haciendo mal para que se aparte de hacer esas cosas que está haciendo mal. ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí? Mis hermanos que están aquí. Aquí estamos. ¿Ok? Es bien importante que nosotros veamos en la palabra del Señor esto, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿es bíblico lo que acabamos de leer? Claro. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura en Job capítulo 30. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Ahora, póngame atención en esto, por favor, porque esta historia de Daniel 1 es muy interesante. Y yo quiero que usted lo analice, ¿sí? Una de las cosas es que, primeramente, cuando conocemos la historia nos sirve para que no seamos engañados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Daniel ya vive dentro de un palacio cuando se escribe este libro. ¿Ya dónde vive Daniel? En un palacio. ¿En cuál palacio? ¿Quién era el rey? ¿Y el rey era de dónde? De los babilónicos. ¿Ok? Ahora, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué es lo que propuso en su corazón Daniel? ¿No qué? No contaminarse. ¿No qué? No contaminarse. ¿Por qué? El rey babilónico Nabucodonosor, todo lo que sacrificaba primero se lo ofrecía a sus demonios, a sus dioses, ¿sí? Y después lo repartía en todo lo que era la gente que le servía. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, bueno, este rey acostumbraba a comer, por lo menos se cree que mucho cerdo.
cosa que los judíos no podían ¿qué? Comer, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que nosotros podemos darnos cuenta. Daniel sabía muy bien lo que estaba sucediendo y entonces él vio que eso podía contaminar su vida. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a ver qué contamina nuestra vida? Porque Dios te quiere hablar, ¿sí? Y algo que le puede impedir a Dios para que Él te hable es algo que está contaminando tu vida. Por eso yo empecé hablando de las redes sociales. Hay muchas redes sociales que están contaminando a los cristianos, ¿sí? Hay muchas cosas que muchas veces la gente dice, ay, es que Dios me habló. ¿Por qué te habló? Por algo que ni viene de parte de Dios. Eso es cierto, mis hermanos. Mire, hace como 15 años apareció un pequeño librito. Y ese pequeño librito se llamaba La oración de Jabes. Y todo mundo tomó de ese pasaje de la escritura de la oración de Jabes. Jabes, ¿quién era? Un hombre que en un momento dado, cuando él nace, le ponen el nombre de Jabes, que significa alguien que no quería, que no iba a prosperar. Y sin embargo dice la palabra del Señor, dice, y oró Jabes al Señor y le pidió que lo bendijera. Y el Señor le concedió eso. ¿Y sabe qué sucedió de eso? Después mucha gente agarraba la oración de Jabes como el hecho de que esa oración también a ellos los iba a hacer ricos. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Entonces muchas veces las corrientes arrastran todo. ¿Cómo puedes evitar esto? Hazte a un lado para que la corriente ¿qué? Pase de lado. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Pero si tú te quedas ahí y viene la corriente, te va a llevar. Y te puede arrastrar a una mentira que muchas veces la gente se decepcionó de esto porque no sucedió tal y como ellos se lo habían dicho. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos en la palabra del Señor que Dios quiere seguirnos hablando, tenemos que darnos cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo primero es, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos contaminar? Y eso ya hizo que no escucháramos la voz de ¿quién? ¿La voz de quién? La voz de Dios. Por ejemplo, ¿sí? La moda de contaminarse, de que pues una canita al aire no le hace daño a nadie si no se sabe. Y eso puede hasta meterse dentro de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mire, hay gente que dice, pero no lo he hecho. Ah, no, pero fíjate lo que dice la Biblia. Jesús dijo, pero yo en verdad os digo, que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. ¿No dice eso la Biblia? Y ahí sí cabe el dicho que ojos que no ven, ganas que no tienes. Pues sí. ¿Sigue aquí conmigo? Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas cosas contaminan. Parece algo tan sencillo lo que está sucediendo en este reino, pero dice la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la porción de ¿qué? Del rey. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora vamos a analizarlo otro pasaje, dice la palabra del Señor. Versículo 10. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi ¿qué? Mi cabeza. Y vean lo que dice el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días
y nos des legumbres a comer y agua a qué. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida de ¿quién? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Yo le hago una pregunta, porque vamos a analizar en esta mañana que hay mucha gente que dice, es que para eso está la palabra del Señor, para que Dios nos hable. Ok. ¿Qué Biblia se llevaría Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Que en ese momento, cuando los invaden, cuando llegan los soldados, están empezando a matar, ellos dicen, yo me rindo, no hay problema. Ah, no, pero espérame, deja ir por mi Biblia, porque me la tengo que llevar. ¿Usted cree que eso pudo haber hecho Daniel? Y sin embargo, Dios le está aquí diciendo a Daniel que él ya llevaba algo aquí. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Esto tiene que ser muy interesante, mis hermanos. Porque mire, yo recuerdo que de chiquito, yo vengo de un rancho, allá en el Rancho Grande, allá donde yo vivía. Yo sí me siento muy, muy contento de venir de rancho. Escuche, pero en mis tiempos, apenas hace como 20 años, se oían leyendas que se aparecía el nahual, que se aparecían las brujas, un chorro de cosas, ¿sí? Y mire, recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos entre amiguitos, porque hasta entre el círculo de niños, es que la bruja se iba a llevar a mi primito y lo encontraron abajo de la cama. Oiga, no manchen, eso ya ponía hasta la piel de gallina. Y no faltaba el primo, el hermano, el amigo más grande que decían, cuando eso vean, háblenle y díganle muchas groserías, todas las que se sepan. A ver, ¿fui el único que escuchó eso? ¿De verdad? ¿Y sabe qué? Hay gente que sí lo hacía. Y cuando esto llega a las clases de los niños, porque no falta el niño que digan, maestra, ¿existen las brujas? Entonces, en ese tiempo, ¿sí? Una de nuestras maestras nos dijo, cuando eso suceda, les voy a enseñar algo que tiene poder. En el nombre de Cristo, ustedes lo van a echar afuera. Fíjese nada más, el nombre de Cristo. ¿Ok? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Funciona el nombre de Cristo? ¿Sí? ¿Funciona el nombre de Cristo? Le voy a decir algo, no para todos. Porque el libro de los Hechos registra un suceso de unos que venían de un padre, ¿sí? Fariseo, y que sus hijos pues iban a heredar esa herencia de los fariseos, que cuando ellos van a hacerle un exorcismo a una persona, de repente se voltea el enchamucado y le dicen, a ver, espérenme tantito, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, porque ellos llegaron bien salsa, ¿verdad? Para sus tacos, así como dicen los chavos. Y llegaron y dijeron, a ver, échenos al endemoniado en el nombre de Jesús del que predica Pablo, dicen. Te echamos fuera. Y se voltea el endemoniado y le dicen, yo a Pablo lo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes, y dice que los sacó encuerados, salieron corriendo. Oiga, qué vergüenza.
Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usaron el nombre de Jesús? Sí, pero no les qué. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Le voy a decir, apúntelo. Porque no tenían revelación del nombre de Jesús. Podemos hablar de Jesús, pero a lo mejor tu Jesús es el vecino con el que tú estás pensando. O el Jesús que traías antes en una cartera. Pero el Jesús de la Biblia tiene poder. Y es poderoso. Y su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Pero ¿cómo lo vamos a distinguir? Por medio de la palabra y a través de que Él se nos revele. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Daniel conoció a Jesús. Aunque usted no lo crea, ¿eh? Y si no lo cree, le hace falta leer más Biblia. ¿No lo cree? Daniel conoció a Jesús. Y sabía lo que Él les iba a enseñar. Y mire, Daniel capítulo 12. Fíjese, ya nos brincamos desde Daniel 1 hasta Daniel 12. Ya nos echamos todo el libro de Daniel en un rato. No, lo tiene que leer en su casa. Y llegue a las clases de las 10:30 porque se está poniendo cada vez más interesante. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Será tiempo de qué? ¿Cuál? Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos a la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Escuche. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes van a comprender? ¿Pero quiénes son? Los que se limpian cada día más, dice la palabra del Señor. ¿Lo acabamos de leer o no? ¿O estoy hablando como loco? ¿Cuántos dicen, lo acabo de leer? Ahora fíjese, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1990 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A cuánto les gusta la profecía? ¿Le explicamos lo de Daniel 12? Otra ocasión. Pero lo que yo quiero que usted vea lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que
Daniel de repente empieza a escuchar lo que está escribiendo y le dicen: Daniel, todo lo que te estoy escribiendo, séllalo, ¿ok? Bueno, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Alguna vez usted ha visto una película donde el rey manda una carta y manda un emisario con la carta al rey? ¿Sí? ¿El emisario puede abrir esa carta? No, porque ponían como una cera y ponían un sello real, ¿verdad? Y esa carta no se podía abrir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? El único autorizado era el que iba a recibir esa carta, quien podía romper ese sello. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, bueno, muy bien. El único autorizado para abrir lo que dice la palabra del Señor y mostrarla es Cristo. Eso dice en Apocalipsis. Eso dice la palabra del Señor. Y vi a uno que se sentó en el trono, que era digno de, ¿qué dice? De abrir los sellos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, mis hermanos? Ahora, muy bien. El Señor Jesucristo tiene un papel muy importante a través de lo que Él revela en su palabra. Y cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, es el que nos va a estar revelando su palabra por medio de el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién, Anita? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Ahora, vamos a ver. Números capítulo 12. Primero quiero en este día, voy a poner toda la base de lo que vamos a ir hablando en estos domingos. Y si en la semana Dios le habla a través de un sueño o a través de una visión. Pero no he explicado, ¿verdad? La diferencia entre sueño y visión, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, el sueño, yo dije, es algo que tenemos durante el momento de estar dormidos. La visión puede ser momentánea. ¿La visión cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Momentánea. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se da más esto? En el ayuno y la oración. Se da mucho en el ayuno y la oración. ¿Sí? ¿Por qué? Mire, el ayuno no es para doblarle las manitas a Dios y que Dios conteste oraciones. Si usted dice, es que voy a ayunar para que Dios me conteste, ya se equivocó. Usted cree en un Dios mal. O sea, ese Dios no existe. A Dios no se le obliga a nada, lo acabamos de leer. El ayuno es para su beneficio de usted. A algunos nos hace mucha falta. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Pero el ayuno ayuda más que nada también para estar en un momento más sensibles. A ver otra vez, ¿más qué? Sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la falta de energía, las faltas en un momento dado de alimento, produce en nuestro cuerpo un bajón, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, no hace daño, al contrario, el ayuno sana muchas cosas. Es sanador el ayuno. ¿Ok? Y muchas veces en ese tiempo suceden las visiones. Lo acabamos de ver. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, por eso lo quería llevar. Daniel no está dormido, está teniendo visiones. ¿Qué está teniendo Daniel? Visiones. ¿Ok? Otra persona que tiene una visión es Pablo. Antes de ser Pablo, Saulo va en el camino, ¿sí? El Señor lo tira al suelo, se le aparece una luz blanca, ¿sí? Y eso es una visión. ¿Eso es una qué? Eso es una qué? Visión. ¿Estamos de acuerdo? Otra persona que también es así es Juan. Juan en ningún momento está dormido cuando se escribe el libro del Apocalipsis. Todo el tiempo Juan está despierto, ¿sí?
Pero hay algo más interesante en esta profecía. Juan, Dios le permite entrar en un momento de estar en armonía con el Señor, que dice algo que cambia las cosas. Dice, y fui llevado en el Espíritu. ¿No dice eso? ¿Sí? Al tercer cielo, al cielo, a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos quisiéramos tener algo así? Eso es cierto, mis hermanos. Hace 15 días yo le dije, el evangelio es fácil de hacer, si tú lo quieres, si tú te lo propones, si tú lo amas, si tú lo buscas, Dios te va a hablar. Ahora, mira, dejas de pecar no porque digan, ay, es que me vaya a ver el pastor. Mire, hay gente, yo me acuerdo, en mis tiempos, yo crecí en la iglesia pentecostés y decían, ir al cine es del diablo, Y cuando te sentabas en la silla, ibas así que a escondidas al cine, te estabas sentando en la silla del diablo. Yo salía bien pecador del cine, de verdad. Mi primer película que mi papá me llevó al cine fue King Kong. Hoy ustedes ven King Kong y les da risa por los efectos tan chundos que tiene la película. Pero recuerdo que ese día yo vengo y me quedo tantito, como 2 pasos atrás de mi papá para que él vaya saliendo. Y cuando yo ya voy a llegar a la puerta, volteo para todos lados, para que no me fuera a ver a algún hermano. Miedo al hombre. Y así muchas veces estamos en la iglesia. Pero a veces queremos que en un momento dado, ¿sí?, nuestra santidad dependa de eso. No es así. La santidad es un proceso. ¿Cómo lo vemos? Isaías dice que él se sentía inmundo de labios. Jeremías no se creía capaz. Ezequiel le dice, Señor, yo estoy mal. Pero Dios empieza a llevar a estas personas en un proceso. ¿Y qué sucede? Cambia sus vidas. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, póngame atención en lo que le voy a decir. ¿Cuántas veces Dios es santo? ¿Cuántas? Según lo que dice Isaías 6. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuántas veces es santo el Señor? 3 veces. ¿Cuántas veces nada más nosotros, el Señor quiere que seamos santos? 1 vez. ¿Ya vio que no es injusto Dios? Sed santos porque yo soy santo. No dice sé santo, santo. No, eso no quiere el Señor. Ahora, ¿Dios nos quiere hablar? Claro que sí. Y vea, hay un parámetro para esto. Números capítulo 12. Números 12, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leer del 1 al 8. Y ponga atención en esto, dice: María y Aarón hablaron contra quién, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer ¿qué? ¿Mujer qué? ¿Mujer qué? Cusita. ¿Sí? No cosita, cusita. Ok. ¿Quién era esta mujer cusita que había tomado Moisés? ¿Quién era? Ok. Antes de que Moisés se vuelva a casar, porque eso pasó, se casó, ¿sí? ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Verdad? Les tengo que hacer como los niños de primaria. Séfora, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Se cree que ella muere en el desierto, la entierran. Y ahora Moisés decide volver a tomar una esposa y se encuentra a una africanita. Una africanita que le gustó a Moisés. ¿Cuál es el problema? Ahora, pero sin embargo, fíjese bien.
¿De dónde venía esta mujer? ¿O por qué es algo que en un momento dado, ¿sí?, puede causar en los hermanos de Moisés un disgusto, por así decirlo? ¿Sí? A lo mejor no querían a alguien así como cuñada, porque a veces los hermanos son medios payasos, No se diga a veces los primos, Se creen dueños los primos. No, pero espérese. Aquí hay un problema de lo que está pasando con esta esposa de Moisés. Nada más dice, nunca dice su nombre. Nada más dice que es Cusita. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Se acuerda cuando sale Noé del arca con sus hijos? ¿Cuántos se acuerdan? Si no, para que mandarlos a ver la película. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. El primero, ¿cómo se llamaba? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Jafet. Ok. El segundo hijo, ¿sí?, de Noé hizo una vileza con su padre. Y de ahí Dios maldice a uno de sus hijos de Cam. ¿A quién? A Canaán. ¿A quién? ¿A quién? A Canaán. Pero Cam ya tenía otros hijos. Y uno de los hijos de Cam se llamaba Cus. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cus. Ahora, de Cam vienen todos los africanos. ¿Quiénes? ¿Todos los qué? Todos los africanos, hasta los egipcios que son africanos. ¿Sí? ¿Los egipcios sabían que son africanos? ¿Sí o no? Ok, bueno, muy bien. Fíjense bien. Ya había un conflicto. Y entonces ellos en un momento dado, ¿sí?, Dios maldice a Canaán. De ahí vienen los de Sodoma y de Gomorra, de Canaán. Pero de Cus viene esta mujer. Por eso se le dice Cusita. ¿Ya me expliqué en esta mañana? ¿Sí? Ahora, no todos los africanos traían una maldición. Nada más la descendencia de Canaán. ¿La descendencia de quién? La descendencia de Canaán. ¿Ya lo entendió, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, después también, ¿sí?, acuérdense que el pueblo de Israel se juntó con egipcios. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora mencióneme 2 tribus que vengan de descendencia hebrea y descendencia egipcia: Manasés y Efraín. ¿Hijos de quién? ¿Se casó José con quién? Con una egipcia. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Otra descendencia de egipcios con hebreos es Ismael. ¿Con quién? Abraham con Agar. ¿Ya lo estamos viendo en esta mañana? ¿Sí o no? ¿Verdad que tienen mucho en común muchas veces? Ok. A veces nosotros, bueno, voy a cambiarlo. Sí, porque si no. A veces el humano es muy racista, elitista. Y México no es la excepción. De verdad, mis hermanos. Y dentro de la iglesia se vive también eso. Yo lo sé. Son cosas que muchas veces el Señor Jesucristo vino a romper con todo esto. ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted vea en esta mañana el contexto de lo que vamos a ver. María y Aarón estaban escogidos por el Señor. Aarón iba a ser el primer sacerdote de una descendencia de sacerdotes. Y María, Dios le estaba permitiendo profetizar. ¿Lo está entendiendo? María era la profetisa de todo un pueblo, de una nación. Y algo sucede aquí que impide que esto pueda tener una fluidez. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová,
¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre qué. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿De hablar contra quién? Contra mi siervo Moisés. Ahora, yo le voy a decir algo en esta mañana. Aquí hay un tema nada más, que es de verdad, mis hermanos, muy delicado: la murmuración. La murmuración. ¿Por qué muchas veces dejamos de escuchar o de que Dios nos hable? Por la murmuración. ¿Ok? ¿Sí? Aarón y María, ¿contra quién hablaron? ¿Contra quién hablaron? ¿Contra quién hablaron? Ahora, fíjese bien, yo lo voy a llevar a lo que Dios en este tiempo nos tiene a nosotros. ¿Será malo hablar de nuestros padres? Que tú llegues con tu hermano y le digas: ay, se pasa mi jefe, ya está ruco, ya está chocho a veces, ya ni le hagas caso, ya sabes cómo es. ¿Será eso? O de repente a lo mejor dicen uno: no, a lo mejor es contra los maestros de las escuelas. Uy. No, nos vamos a levantar en huelga porque el maestro fulano de tal no nos quiere pasar de año. Fíjate bien. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice: sométanse a toda, ¿qué dice? Autoridad. ¿No dice eso la palabra del Señor o lo estoy inventando yo? A ver, vamos a ver, Tito capítulo 2. Tito. Y sí está Tito en la Biblia, ¿eh? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, si dijimos hace rato, si no lo dice la Biblia, así de sencillo, no es cierto. ¿Estamos aquí? Ok, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana ¿qué? A ver, otra vez. Dice, le dice Pablo a Tito: tú habla lo que está de acuerdo con la sana ¿qué? Doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No, ¿qué dice? Calumniadoras, no esclavas de ¿qué? Del vino, maestras de ¿qué? Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Y a quiénes? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Uy,
¿Qué ejemplo nos está poniendo la palabra de Dios aquí? ¿A cuánto les está hablando Dios en esta tarde? No a todos. A ver, otra vez, ¿a cuánto nos está hablando Dios en esta tarde? Ok, dice el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Jóvenes. A ver, jóvenes. Exhorta a sí mismo a quienes, dice, a los jóvenes que sean, presentándote tú como en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de quién. Y después viene el versículo 9, dice, exhorta a los que están en las empresas. ¿Se referirá a ellos? Sí, mi hermano. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones. Si tú conoces a alguien que es respondón, aguántate, no te vayas a sacarlo a balcón. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de qué. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, nadie te menosprecie. Capítulo 3, versículos 1. Recuérdales, ¿qué cosa? Que se qué. ¿A quiénes? A los gobernantes y autoridades que están ¿qué? Que obedezcan, perdón, y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos ¿qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos ¿qué? Unos a otros. Amén. Ahora, otra cosa por la que a veces no seguimos escuchando a la voz de Dios es por falta de sujeción. Ya dijimos murmuración, ya dijimos sujeción, ¿sí? Ya dijimos por no apartarnos. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sigue aquí conmigo? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Voy cerrando, voy concluyendo con esto. Hechos capítulo 2. Hechos 2, ¿ya lo tienen ahí? Hechos 2. Vamos a leer el versículo 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Díganme amén para que... Ok. Dice la palabra del Señor. Y en los postreros días, ¿qué dice? Dice Dios. Escúchelo. En los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán, ¿qué dice?
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, ¿es promesa recibir al Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué? Aquí lo dice. Para profetizar, para hablar lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Dios quiere hablarnos en este día, pero usa al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Váyase conmigo, por favor, para ir terminando. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Si me pueden apoyar, muchachos, váyanse subiendo. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 15, Juan 14, 15. Póngase de pie, iglesia. Si me amáis, guarden mis mandamientos, dice el Señor. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo yo puedo demostrarle el amor a mi esposa y a mis hijos? Yo puedo decirles que a mi esposa, si ella me llega a preguntar, oye, ¿me amas? Ah, claro, te lo dije el día que nos casamos. Ya, con eso, confórmate. Oye, tenemos 28 años casados y todavía sigues dudando. Pero cuando me habla me porto indiferente, me manda un mensaje y digo, es mi esposa, se lo contesto hasta mañana. Se fue 15 días a Ciudad Juárez y miren, eran pachangas todos los días, no es cierto. Mire, yo veía a mis hijos así llorar de noche, así. Porque se extraña. ¿Por qué extrañamos? Por amor. Y mire, yo le voy a decir algo, iglesia. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo es amar a Dios. Porque nadie, mi hermano, no existe ni una institución, ni una carrera que llene todo lo que Él nos ha dado. Él dice en su palabra, con amor eterno te he amado, te he soportado tanto, dice. No se trata de venir por venir, se trata de decirle, Señor, mira, me cuesta obedecer todavía, de verdad, Señor, estoy batallando con eso. Ya lo sabe Él de todas maneras. Pero que tú en este día digas, pero hoy hago un compromiso de empezar a obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y ahí voy para ese punto. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjate nada más por lo que el consolador viene a revelarnos a Dios, por amor. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará. Y voy a brincar hasta el 26 y le voy a dejar de tarea, porque vamos a seguir con esto el próximo domingo. 26. Más el Consolador. ¿Qué dice? El Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿qué dice? Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que os he dicho. Dios no nos puede hablar si no es por el Espíritu Santo. Y mire, cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nuestras vidas y toma de lo que hay en la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces eso se empieza a convertir en algo poderoso, porque el Señor está tomando algo que ya está en tu vida, que es su palabra. Eso es cierto, mis hermanos. Eso es cierto. Escuche lo que yo quiero decirle en esta mañana, mi hermano. A veces la respuesta a lo que tú estás pasando, tú estás necesitando o tú quieres saber, ya está dentro de ti, pero no puede ser sacada porque no hay revelación de parte de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Y voy a tomar un testimonio mío que ya lo he contado algunas veces. Llevaba yo 3 meses de estar deprimido, con ganas de morirme. Yo les decía, muchas veces llegaba al templo y llegaba con los hermanos, decían oren por mí, porque ni ganas tenía muchas veces de compartir la palabra. Y me daban palabras de ánimo y me hablaban amigos, me decían échale ganas. Pero llegaron momentos que la depresión fue tan fuerte que yo sí tenía ganas de morirme. Hasta que en una madrugada yo le decía al Señor, Señor, ya no aguanto esto. Y entonces el Señor me dio esa parte que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y mire, esa madrugada me paré a las 2 de la mañana y me metí al baño a orar. Y empecé a decir, escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor dice en su palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Eso está escrito, eso dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe hasta cuándo tuvo efecto eso? Hasta que en el poder del Espíritu se convirtió en una palabra real de mi vida. Fue la última vez que me sentí deprimido de un ataque al corazón. Por eso que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida y dices, es que yo no puedo con este vicio, es que no me puedo alejar de malas amistades, es que sigo batallando con eso. En el momento en que tú empieces a buscar la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y tú empiezas a demostrarlo, entonces esa palabra que ya vive en tu vida se vuelve poderosa y empieza a tener la reacción. ¿Sí lo entendiste? Por eso mucha gente cuando leyó el libro de Jabes se vio fracasada, porque no había poder en eso. No es así, mi hermano. Es cuando tú decides decirle al Señor, Señor, háblame, 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 Señor, háblame. Y Dios empieza a manifestar con poder y empieza a tomar de su palabra, porque tomará de lo mío y se los hará, ¿qué dice? Se los hará saber. Dios sigue hablando hoy. Cierra tus ojos un momento en esta tarde. Y yo te voy a pedir algo. Dile en esta mañana al Padre Celestial, Padre Celestial, deja que tu Espíritu Santo me hable. Yo quiero escuchar al Espíritu Santo de Dios.
Yo quiero que se mueva con poder en mi vida, Señor. Yo quiero que en esta tarde, Señor, lo que tú, Señor, has sembrado con tu palabra en mi corazón, Señor, empiece a tener efecto, pero con el poder de tu Espíritu Santo. Sigo batallando, Señor. Sigo teniendo dudas, Señor. Sigo luchando con, Señor, con mi carácter. Sigo teniendo estas debilidades. Pero tu palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que en esta mañana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que empiece, Señor, a caer ese velo que no me permite ver a través de tu palabra. Y empieza, Señor, a tomar control de cada una de las decisiones de mi vida con el poder de tu palabra. Y ahora yo te voy a pedir algo que a mí me ha dado resultado. Dile: Espíritu Santo, tú tienes permiso para gobernar mi vida. Toma el control de mis emociones. Toma el control de mi vida, Señor, de mis pensamientos. Toma el control de mis palabras. Y cuando, Señor, tú lo hagas, llévame al lugar más alto. Llévame a ese lugar donde tú, Señor, sabes esconder a los que confían en ti. Méteme a tu presencia, Señor. Hazme pasar, Señor, en medio de la muchedumbre, Señor. Hazme pasar por donde el sacerdote pasa, Señor, para que yo pueda ver, Señor, tu gloria y encontrar, Señor, lo que tú tienes en tu palabra. Gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde por esta palabra. Amén. Yo quiero que en esta tarde traigamos los diezmos y las ofrendas, pero quiero hacer algo diferente. Quiero que